Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Mi nombre es Franklin Núñez y en esta noche yo le voy a hablar acerca de la militarización de la zona del Canal y las relaciones sociopolíticas en la vida sociopolítica de los Estados Unidos aquí en Panamá. Para dar inicio, tenemos que conocer los principios fundamentales que se dieron en la historia. Como principios fundamentales que se dieron en la historia, tenemos que tener en cuenta que los eventos que dan inicio a la militarización de la zona del Canal fueron dos que fueron los de mayor auge. Estos fueron el movimiento de la fiebre de oro y aparte de eso la construcción de un ferrocarril. Teniendo en cuenta esto, tenemos que tener presente que en inicio se llamó la construcción del canal francés, ya que eran los elegidos para esta obra de gran magnitud. En inicio, esto fue de gran impacto por todas las contras que tenía para la realización de dicha estructuración que iba a dar paso a un nuevo mundo. Tomando en cuenta esto, el periodo de 1904 fue en el momento en el cual Estados Unidos interviene formalmente en los trabajos de la construcción del canal. Anterior a eso tenemos que observar las características que se dieron, ya que en Panamá, por ser una zona tropical húmeda, tenía muchas cosas en contra que no conocían más allá de los eventos que se podían dar. Por eso fue que esta obra se llamó una de las obras de mayor impacto y de mayor dificultad que se han realizado en la historia de todas las obras estructurales que se han dado con el pasar de los años. Estados Unidos inicia formalmente los trabajos de la construcción del Panamá en 1904, cuando agarra el país una construcción totalmente desolada. Aparte de eso, había pasado la guerra de los 1000 días, por lo tanto, no le fue fácil para ellos tomar la obra y sacarla adelante, ya que eran muchos los eventos y momentos que se daban que hacían de mayor dificultad, la cual ya era esta construcción. En su momento, como podemos ver, aquí fueron donde se dieron las primeras reuniones que se dieron para firmar esto. Durante esto se dieron las principales crisis durante la construcción del canal francés. En su momento, en la crisis inicial más que todo esto fue debido a la fiebre amarilla, ya que en el momento que los franceses vinieron para realizar la construcción eran trabajos de alta gama, por lo tanto no conocían el terreno, y aparte de eso en ese momento estalla la fiebre amarilla, por lo cual más de 16.600 personas, trabajadores exactamente, que formaban parte de esta construcción fallecieron, dando así una gran crisis porque ya el temor de venir a la obra era mucho más grande. Y todas estas crisis afectaban de manera directa, totalmente directa, con esto para así poder avanzando el movimiento. En 1904, en el periodo de 1904, Estados Unidos obtiene la licencia, por así decirlo, para la construcción del canal de Panamá. Estados Unidos agarra el movimiento de manera positiva y con todas las ganas de poder sacar el trabajo adelante, teniendo en cuenta que en su momento estaba la crisis de la fiebre amarilla que todavía no se había solucionado, y es aquí cuando se da la contribución de Gorgas. Mucha gente no habla de la contribución de Gorgas o no suelen mencionarlos en los análisis históricos, en los documentales y en dichos charlas, eventos. ¿Por qué? Porque la contribución de Gorgas en inicio no fue de gran impacto para la sociedad en su momento, pero tomando en cuenta todos los trabajos que se realizaron y lo importante que se dio con estas contribuciones, ¿cuáles fueron? En el momento se logró tener en cuenta que la fiebre amarilla era provocada por un mosquito. Como mencionaba, la contribución de Gorgas en su momento no fue de gran impacto, por así decirlo, o como dan a entender en la mayoría de documentales que hoy en día se dan. ¿Por qué? Porque en su momento la contribución de Gorgas era algo incierto, pero de tal manera de que cuando se logró confirmarla y lograron aplicar la nueva contribución, se dio en la cual él planteaba que esta enfermedad se traspasaba de humano a humano por la picadera de un mosquito. Por eso decidieron aplicar en Cuba, ya que por los análisis necesarios y correspondientes que se realizaron en su momento, se tomó en cuenta que para esta propagación del mosquito se necesitaba agua estancada y fresca, de tal manera que si se trataba de reducir, por así decir, los estanques, la gran alta zona boscosa que se encontraba alrededor de la zona del canal, quizás podía ser una de las mejorías que dieran inicio al control de la fiebre amarilla. Para terminar con la fiebre amarilla, debemos tener en cuenta que los cambios se dieron de tal manera teniendo en cuenta
que esta contribución fue de gran importancia para así tomar las medidas necesarias y corregir todas aquellas estanques, zonas boscosas, diferentes ámbitos y sobre todo el cuidado que debían tener aquellos constructores y personas que formaban parte de esta gran obra. Es aquí cuando ya con esto finalizado se da la verdadera intervención de los Estados Unidos en la vida sociopolítica de Panamá. El conjunto de hechos y acontecimientos que ocurrieron en la formación social panameña y su relación con Estados Unidos se puede explicar a partir de los tratados concentrados relativos en el control de la ruta de tránsito desde mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Explico. En su momento, desde que Estados Unidos encargó o tomó el control de la construcción de la zona del canal, lo hizo tomando en cuenta sus medidas necesarias para proteger las obras. En su momento, cuando se escribió el Tratado Torrijos-Carter, se detectaron ciertos puntos o se marcaron puntos importantes los cuales permitían a Estados Unidos, por así decirlo, un libre albedrío en las zonas militares que ellos tenían en cuenta en los lugares estratégicos para así proteger a sus ciudadanos, a las personas que ellos habían traído y sobre todo la gran obra que estaban realizando. Obviamente toda construcción o toda obra de gran magnitud lleva beneficios para la persona o para el país que la está realizando. Por eso los Estados Unidos formó gran importancia y gran impacto en la construcción y en la vida sociopolítica de Panamá. ¿Por qué? En su momento Panamá quizás estaba pasando por una crisis, ya que anteriormente a eso, o sea, en el momento que se dio la separación de Panamá con España, se dio sin derramamiento de sangre. Y ellos tenían en cuenta que Panamá en ese justo momento no estaba pasando quizás por una de las mejores épocas, ya que habían muerto muchas personas, se habían dado muchos hurtos, en teoría se habían dado muchos sucesos que habían afectado al país, aparte que ya venían de pasar la guerra de los 2010, que tomando en cuenta la destrucción que dejó en el país, por así decirlo, era un país o una nación la cual debía levantarse. La operación Causa Justa fue la mayor intervención que tuvo los Estados Unidos en Panamá en el momento que es conocido de tal manera como la invasión. La invasión fue de gran impacto negativo para la sociedad, ya que se violentaron muchos derechos humanos, como derechos de las personas y más que todo derechos de los panameños. Se dieron masacres, se dieron hurtos, se dieron vandalismo, entre otros muchos eventos negros que hoy forman parte de la historia de Panamá. Estos eventos lo categorizan de manera negativa, ya que la intervención de los Estados Unidos se dio más que todo porque en su momento el comandante Manuel Noriega tenía como base, él anteriormente a eso había formado parte de la CIA como agente y después de eso se le acusó de narcotráfico, blanqueo de capitales, entre otros muchos eventos que hicieron que se diera la intervención. Pero dicha intervención, por los estudiadores y historiadores que hoy en día se encargan de esta materia, hacen mención que la forma en que tuvo la intervención de Estados Unidos no fue la correcta, ya que en principio ellos no tomaron en cuenta los derechos humanos y los derechos y el gran impacto negativo que iba a tener a la sociedad panameña. Por eso es que hoy en día se marca como un hecho negro. Esta intervención se da, el final de esta intervención podemos decir que se da justo en el término del mediodía de la hora de Panamá, el 31 de diciembre de 1919, cuando por fin deja de tomar rigor o deja de tener validez el Tratado Torrijos-Carter. Eres en este momento y teniendo en cuenta todos los sucesos negativos que se dieron mientras los Estados Unidos tuvieron gran aporte o gran impacto en la sociedad panameña, teniendo en cuenta esto, este fue como el gran puntillazo que dio final a todas estas situaciones y, por así decirlo, a todas las menciones que se dan hoy en día. En la actualidad podemos mencionar que los Estados Unidos todavía tienen gran impacto, ya que por ser los que sacaron, por así decir, la obra de la construcción del canal adelante, tienen libre paso, tienen otras ciertas cantidades que se dieron en los diferentes tratados y que aún se mantienen vigentes. Por eso en las zonas del canal cercanas, los Estados Unidos puede tener acceso ya sea para el movimiento de naves, entre otras muchas situaciones políticas, porque más que todo esto fueron situaciones políticas que se daban en su momento por los mandatos y por el gran poder que ejercía la nación de los Estados Unidos apoyando el istmo panameño. Esto fue todo, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, profesor.